Hola a todos y todas, bienvenidos a este video. ¿Se han preguntado alguna vez qué ocurre cuando un desastre natural no es solo natural? ¿O qué pasa cuando el paisaje que vemos no es únicamente geografía? Pues allí están el resultado de decisiones humanas, relaciones de poder y las formas de habitar el territorio. En este episodio exploraremos el norte de Tolima a partir de la salida de campo, en la cual recorrimos Armero, Líbano, Murillo y el Parque Nacional Natural de los Nevados. Pues más que un viaje, este recorrido se convirtió en una lectura crítica del territorio, donde la memoria, la economía, el ambiente y la política se encuentran. A través de los lugares ya mencionados, analizamos cómo se construyen los desastres, cómo las dinámicas productivas moldean el territorio y cómo surgen tensiones entre la conservación ambiental y el desarrollo económico. Este video no busca solo describir lo que vimos, sino cuestionar cómo habitamos el mundo y qué tipo de relación estamos construyendo con la naturaleza. Bienvenidos a todos y todas. La práctica académica al norte del Tolima inició en el municipio de Armero, un territorio atravesado por la memoria de la tragedia ocasionada por la erupción del Nevado del Ruiz en el año 1985. En este primer punto realizamos un ejercicio de conmemoración a las víctimas, lo cual no solo nos permitió ver un componente simbólico, sino también analítico, ya que nos permitió comprender cómo un fenómeno natural puede convertirse en un desastre de gran magnitud debido a factores sociales, políticos e institucionales. En este sentido se evidenció claramente la construcción social del desastre, entendiendo que la tragedia de Armero no fue únicamente un producto de una erupción volcánica y ya, sino la falta de prevención, la desarticulación institucional y la ausencia de una adecuada gestión de riesgo. Esto nos permitió reflexionar sobre la responsabilidad del Estado y de otros actores en la protección de la vida y el territorio. Desde el 13 de noviembre de 1985 se cierne sobre ese territorio, más o menos a las 11:30 de la noche, una primera avalancha. Fueron 3 avalanchas esa noche. No fue una erupción, fueron 3 erupciones ese día, el 13 de noviembre de 1985. El desenlace, entonces, a este lado de la cordillera, estamos en el costado oriental de la cordillera central, ¿cierto? La que vamos a empezar a remontar ahorita. El costado oriental, estamos al lado derecho de la cordillera central. A este lado fueron más o menos 22.000 muertos, pero al otro lado de la cordillera central, en la dorsal occidental, en el lado occidental, murieron más de 1.100 personas. La cantidad mínima reconocida son 1.100. Y lo paradójico es que los muertos allá fueron casi 45 minutos antes de que llegara la avalancha acá. Posteriormente nos dirigimos hacia el Líbano, donde realizamos un recorrido por el parque principal observando dinámicas sociales, económicas y también culturales propias del municipio. Sin embargo, uno de los momentos más significativos en este lugar fue la visita que tuvimos a una finca cafetera ubicada en una zona alta, que funcionaba como mirador. Desde allí fue posible observar la configuración del territorio, la distribución del casco urbano y esos puntos más elevados del municipio. Este ejercicio permitió analizar cómo el paisaje no es solo un elemento natural, sino que también es una construcción social influenciada por factores económicos como el café y simbólicos como la ubicación de la iglesia. De hecho, el profesor mencionaba que tradicionalmente la iglesia debía ser el punto más alto visible del pueblo, pues esto refleja jerarquías culturales y formas de organización del espacio. Además, en este espacio se abordaron temas políticos, sociales y ambientales, en donde se evidencia cómo la economía cafetera no es solo la estructura del territorio, sino que también las relaciones sociales y las dinámicas de poder. Esto permitió entender que el ambiente no puede analizarse de forma aislada, sino que va en conjunto con los sistemas productivos y con las decisiones humanas. Luego llegamos a Murillo, donde se desarrolló la parte más vivencial de la experiencia. Allí realizamos una caminata hacia una vereda, descendiendo durante aproximadamente 1 hora y media hasta llegar a una zona de termales junto a un río. Este espacio permitió una interacción directa con el entorno natural, evidenciando la riqueza hídrica y ecosistémica del territorio. Sin embargo, más allá de lo experiencial, este recorrido también permitió reflexionar sobre las condiciones geográficas del lugar, las dificultades de acceso
y cómo éstas influyen en la vida de las comunidades locales. Posteriormente, realizamos el ascenso de regreso, lo que hizo aún más evidente la relación entre territorio, el esfuerzo físico y formas de habitar estos espacios. Más tarde nos dirigimos a una finca con cabañas, donde en medio de un clima frío característico de la zona, tuvimos un espacio de discusión en torno a la cátedra ambiental. En este diálogo se abordaron temas como el cambio climático, el deterioro de los ecosistemas y la responsabilidad humana en estos procesos. A partir de estas reflexiones fue posible identificar problemáticas clave como la presión sobre los recursos naturales, el uso inadecuado del suelo y las tensiones entre conservación ambiental y desarrollo económico. Estas dinámicas pueden analizarse desde el concepto de metabolismo social, que explica cómo las sociedades intercambian materia y energía con la naturaleza, generando transformaciones que muchas veces resultan insostenibles. En el último día salimos desde Murillo con destino al Parque Nacional Natural Los Nevados, un ecosistema estratégico de páramo que cumple funciones fundamentales para el equilibrio ambiental. Durante el recorrido recibimos una explicación general sobre la importancia del parque y su papel dentro del sistema ambiental del país. Posteriormente, realizamos una visita a los invernaderos donde pudimos observar diferentes especies de plantas propias de estos ecosistemas de alta montaña. Entre ellas destacaron los frailejones, los cuales vimos en distintas etapas de crecimiento, desde los más pequeños hasta los más desarrollados. Este proceso permitió comprender que los frailejones no son solo representativos del páramo, sino que cumplen una función clave en la captación y almacenamiento del agua, lo que los convierte en elementos fundamentales para el sostenimiento de la vida tanto en estos ecosistemas como en las zonas más bajas. Además, participamos en una charla donde se abordaron problemáticas actuales del parque, como lo son los efectos del cambio climático, la presión del turismo y la necesidad de fortalecer estrategias de conservación. También tuvimos la oportunidad de probar el té de coca, lo cual hizo parte de una experiencia más amplia de reconocimiento cultural y de los sabores asociados del territorio. En términos de análisis, este espacio permitió identificar la presencia de distintos actores, como el Estado, las comunidades locales y los visitantes, cada uno con intereses y formas de relacionarse con el territorio. Esto genera tensiones, especialmente entre la conservación ambiental y el aprovechamiento económico de los recursos naturales. A nivel personal, esta experiencia permitió fortalecer la conciencia ambiental y comprender la importancia de proteger ecosistemas estratégicos como lo es el páramo. Por otro lado, en términos de análisis, este espacio permitió identificar la presencia de distintos actores como lo es el Estado, las comunidades locales y los visitantes, cada uno con intereses y formas de relacionarse con el territorio. Esto genera tensiones especialmente entre la conservación ambiental y el aprovechamiento económico de los recursos naturales. A nivel grupal, esta experiencia permitió fortalecer la conciencia ambiental y comprender la importancia de proteger ecosistemas estratégicos como lo es el páramo. A nivel profesional, aportó herramientas para analizar de manera crítica la relación entre sociedad y naturaleza, entendiendo que los problemas ambientales no pueden separarse de lo político, lo social y lo económico. En conclusión, la visita al Parque Nacional de Los Nevados cerró la salida de campo con una visión más integral del territorio, evidenciando la importancia de la conservación y el uso responsable de los recursos naturales, en conjunto con los demás lugares visitados, como lo fue Armero, Líbano y Murillo. Esta experiencia permitió comprender la complejidad de las problemáticas ambientales y la necesidad de construir alternativas sostenibles que articulen el conocimiento, la comunidad y la acción. Muchas gracias.